Hermanos, damos la gloria a Dios por este día hermoso en donde nos volvemos a reunir para recibir la clase número 5 del curso Introducción al Ministerio Cristiano. La clase lleva por título Las posiciones comunes del ministerio cristiano. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te damos las gracias infinitas. En nombre de tu Hijo Jesucristo, amado, nuestro Rey y Salvador, nuestro Dios, nuestro Redentor. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar, de capacitarnos. Te pedimos que bendigas a los estudiantes y que les ilumines sus mentes a la hora, Dios mío, de presentar la pregunta que vamos a examinar, Señor. Yo te pido que le llenes de sabiduría a cada uno de ellos y de ricas bendiciones. Que esta clase sea, Señor, para tu honra y para tu gloria y de bendición en la vida de cada uno de los estudiantes. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. La clase número 5 lleva por título Las posiciones comunes del ministerio cristiano. Indudablemente que aquí nosotros vamos a analizar, ¿verdad? El ministro como un adorador, el ministro, hermanos, como un consejero, el ministro como un administrador. Y esas tres partes las vamos a analizar para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Qué importante es, hermano, que cuando el ministro tiene todas estas cualidades, entonces es muy significativo, ¿verdad? Y aquí, cuando terminemos esta lección, ustedes van a identificar perfectamente bien los elementos de adoración y entender la importancia de la predicación en la adoración colectiva, la administración de los sacramentos y el establecimiento de un escenario atractivo. También van a entender el significado adecuado y el potencial riesgo del ministro en situaciones de consejería como consejero profesional. Van a articular las responsabilidades administrativas del ministro cristiano y van a poder planificar y conducir efectivamente reuniones de la junta oficial y el personal que les dé de la autoridad requerida. Todo esto ustedes van a poderlo manejar al finalizar esta lección. Entonces, amados estudiantes, eh, prácticamente que cada uno de nosotros, ¿verdad? Siendo un ministro adorador, como un ministro adorador, siendo que el ministro cristiano, hermanos, tiene la proclamación de la palabra de Dios como su tarea primordial. Los servicios de adoración de la iglesia ofrecen las posiciones más comunes para tal ministerio. Entonces, una de las formas de que nosotros podemos adorar a Dios en la iglesia es cuando predicamos la palabra. Los servidores de adoración de las iglesias evangélicas han estado centrados en la predicación tradicionalmente, hermano. La predicación está fundamentada, como ustedes saben, en las escrituras. El ministerio centrado en el púlpito defraudará a la gente y distorsiona su propósito, a menos que el predicador exponga las escrituras de manera fiel y de una forma poderosa. Las opiniones personales del predicador, aunque bien informado y bien presentadas, no tienen validez mayor que las opiniones de la congregación y no tienen un reclamo mayor sobre su fe y prácticas. El predicador es el siervo de la palabra de Dios. No es un vendedor de la palabra y de la humanidad, hermanos. No. Y si uno se olvida de esto o lo hace para su propio peligro y al costo de su propio fracaso, hermano. Tenemos que tener un sumo cuidado como proclamadores de la palabra de Dios.
tenemos que ser cuidadosos. La predicación bíblica requiere de un estudio diligente. El pastor debe tomar tiempo para el estudio, para la preparación y expansión de mensajes relevantes, hermanos, mensajes que legítimamente reclaman la atención de la gente porque explican y aplican la palabra de Dios. Un predicador debe tomar su tiempo, un pastor debe tomar su tiempo para la preparación de sus sermones. No los puede hacer de manera acelerada o de manera intempestiva o de manera casual. Tiene que haber una forma más efectiva en la manera como nosotros vamos a tomar ese tiempo para poder, hermanos, preparar bien esos sermones y, hermanos, que lleguen al corazón de las personas. La forma de la predicación es importante, pero el tema que se predica es mucho más importante. Los temas que nosotros debemos escoger en cada mensaje tienen que ser inspiradores, hermanos, inspiradores. No deben de ser temas que salgan, digamos, por una casualidad o porque no tenía que dar y en ese momento se me ocurrió algo. No, los temas siempre tienen que llevar, hermano, un propósito para la iglesia, para la feligresía, para las personas que nos van a escuchar. Decir algo pobremente es mejor que decir nada elocuentemente, si ese algo es la verdad del Evangelio. Sin embargo, la verdad del Evangelio no se, hermano, no será pobremente hablada si el predicador está dispuesto a invertir el tiempo y energía requerido para la preparación adecuada de los sermones. El hecho franco es que muchos predicadores fallan por no esforzarse que por la necesidad de habilidades, hermano. Si el predicador no se dispone a trabajar en el estudio, él o ella deben estar dispuestos a dejar el púlpito vacante. Oiga lo que nos dice y dice nuestro manual nazareno, que si usted no va a estar dispuesto a darle tiempo al estudio de la palabra, a preparar esos sermones como se debe, entonces hay que dejar el púlpito vacante, hermano, a otro que sí va a tomar ese tiempo. La predicación bíblica encausa poder divino. El sermón bien preparado y honestamente presentado encausa el poder de Dios para cambiar vidas. El ser portador de tal mensaje es verdaderamente un llamado elevado, hermano, mereciéndose lo mejor que una persona pueda hacer, lo mejor que constantemente se supera. Usted se preguntará entonces, ¿agrado a Dios? Escribió el apóstol Pablo, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios 1:21. Él no quería decir que el mensaje de la cruz es locura, solamente que algunos pecadores lo consideran locura. La verdad es que el poder de Dios y la sabiduría de Dios, lo que Pablo nunca dice es que la predicación loca es el vehículo para salvar a la gente perdida de las consecuencias eternas, hermanos, del pecado. La predicación tiene un propósito muy serio y una historia muy gloriosa para que sea rechazada con burla y practicada con apatía. Solo aquel hombre o mujer se merece un púlpito que valora la predicación como un privilegio inmenso. Ese hombre y esa mujer pueden decir como Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí,
que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Efesios 3 del 7 al 9. La gracia recibida para predicar a Cristo, hermanos, está calculada para humillar y enloquecer a la persona sobre la cual tal gracia es concedida. No hay vida humana que pueda ser mejor invertida que el servicio de este evangelio, de las inescrutables riquezas del amor de Cristo y del poder para salvar. En cada púlpito debería haber un letrero que diga: manténgase alejado si usted minimiza el privilegio y la responsabilidad de predicar a Cristo. Cada parte del servicio de adoración es importante, solo porque la predicación sea central. Sin embargo, el predicador nunca debe de pensar que los otros aspectos de la adoración son insignificantes. No debemos desechar los cantos, las oraciones y las ofrendas del pueblo de Dios, y ciertamente ni los sacramentos como preliminares. Todo esto forman parte del contexto del sermón y propiamente planeado y ejecutado. Le dan belleza adicional y poder a la predicación de la palabra de Dios. Ninguna parte del servicio de adoración se deberá planear descuidadamente y presentar pobremente. Cada vez que nosotros, hermanos, nos vamos a parar en un púlpito, es porque tenemos una responsabilidad total. Y la responsabilidad total que tenemos es con Dios, es con el Espíritu Santo y es con el Padre Celestial. Es una responsabilidad de que lo que vamos a hablar lo hemos preparado bien. Hemos orado, hemos, hermanos, sido administrados por el Espíritu Santo antes de preparar ese sermón o en medio del sermón que estamos preparando. Tomemos en cuenta esto, amados estudiantes, para que realmente seamos líderes valiosos delante de los ojos de Dios. Vamos a ver lo que son la administración de los sacramentos. La Santa Cena es parte vital de la adoración colectiva, hermano. El Señor es el anfitrión y no el invitado a este ritual repleto de significado. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia de hoy, al igual que lo hizo ayer, en las siguientes palabras excitantes. Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Primera de Corintios 11 del 23 al 26. Hermanos, es esencial el sacramento, hermano. No es la acción de la gente, sino la del Señor. Cuando nosotros, hermanos, no participamos de la cena del Señor, el desprecio no se lo está haciendo a la iglesia, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos, a nadie. El desprecio se lo está haciendo al Señor Jesucristo. Porque, hermanos, negarse a tomar la Santa Cena es como negarnos, hermanos, a recibir las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Solamente nosotros nos podemos negar a tomarla cuando andamos en pecado, cuando hemos hecho algo que realmente, hermanos, nuestra conciencia nos acusa y nos dice: no la puedes tomar.
Está bien, pero tampoco no podemos dejar de asistir al templo y estar presente, porque es la manera como expiamos ese pecado y Jesucristo lo expía con su sangre y el perdón, pero no desde afuera, tiene que ser desde adentro. Él nos ofrece el pan y el vino que simboliza su cuerpo y su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Estos elementos no son señales vacías. A través de estos símbolos se transmite verdaderamente, hermano, las verdades eternas. El Señor que se dio a sí mismo en el Calvario, ahora se ofrece a nosotros en esta cena. ¿Y usted la va a despreciar? ¿La va a ver en poco? ¿Es digno entonces usted del reino? ¿Se ha preguntado eso? Tome, hermano, conciencia y pregúntese, ¿soy digno del reino? ¿Tengo justificación ante Dios el no tomar la Santa Cena, pudiendo haberlo hecho? Y cuando los sacramentos son recibidos con una fe perceptiva, Él nos confiere su perdón, limpieza y la paz. Miren cuánto se pierde cuando dejamos de tomar la Santa Cena. Lo que el sacramento es y hace puede resumirse en las siguientes declaraciones breves. La Santa Cena es un recordatorio. 2. La Santa Cena es una anticipación. 3. La Santa Cena es proclamación. La Santa Cena es un recordatorio de lo que Jesucristo ha hecho y se celebra en memoria de Él, hermano. En el sentido bíblico, memoria trae un evento del pasado al presente. Esto no significa que Jesús muere de nuevo, pero el efecto de su salvación, hermano, que la ha hecho de una vez para siempre, opera en el presente, porque Él está presente en el Espíritu y no en los elementos de la Santa Cena, el cual el ritual no cambia los elementos en realidad, pero cambia a los que participan de realidad simbólica a una experiencia, hermanos, en realidad. ¿Qué responsabilidad, hermanos, tenemos ante Dios? No es fácil, hermano, la vida cristiana. No es fácil, hermano. Eh, Tenemos que vivir en santidad para poder, hermanos, obedecer. Si no estamos en santidad, desobedecemos, hermano. Y la desobediencia no nos lleva a la paz que podemos obtener a través de la Santa Cena. La Santa Cena es una anticipación dándonos nuevamente esperanza hasta que Él venga y nuestra salvación es consumada. La Santa Cena mira hacia el pasado de la cruz y al futuro, su venida. Nuestra participación en la Santa Cena es un adelanto actual del gozo y la paz del compañerismo eterno con Cristo y su pueblo. Siendo esto una verdad, el ritual debe realizarse con solemnidad, pero no debe ser un funeral. El ambiente debe ser de gozo y de bendición. Claro, estamos claros que debe de ser de gozo y de bendición. La Santa Cena es una proclamación con la que proclamamos la muerte del Señor. Proclamación es una traducción común del término predicación. Como el sermón es la palabra audible del Evangelio, la Santa Cena es la palabra visible del Evangelio. Cuando la gente escucha el sermón con fe, Cristo tiene un encuentro con ellos como el que los perdona y santifica y los fortalece. La misma palabra es proclamada en el sermón y la Santa Cena. La Santa Cena y el sermón van a la par, porque la Santa Cena es una proclamación de la muerte de Cristo y su salvación y su perdón. Y con el mismo resultado cuando se recibe el sacramento con verdadera fe, Cristo actúa en nuestros corazones y vida correctamente entendido. La gracia se recibe y se profesa con menos frecuencias, pero con regularidad. El ministro se involucra en el sacramento del bautismo
Para vergüenza y tristeza del cristianismo, ningún otro sacramento en la adoración colectiva ha sido ocasión de más división y disputa que el bautismo. Esto no es el lugar para hablar o discutir la historia del conflicto del bautismo, ni para comenzar otra batalla. Es suficiente decir que no debemos permitir que las peleas antiguas justifiquen la negligencia del presente de este sacramento, hermanos, del bautismo, que es importante. El bautismo en agua significa, uno, la acción salvadora de Dios. Dos, la confesión pública de la fe en Cristo. Y tres, la puerta de entrada a la iglesia, un ritual de iniciación. Siguiendo las indicaciones de la práctica del Nuevo Testamento, el bautismo debe administrarse tan pronto como sea posible después de la conversión y la consejería. Algunas posibles complicaciones que pueden surgir en la administración del bautismo. Una posible complicación es la conciencia del ministro. Nuestra iglesia permite el bautismo por inmersión, aspersión y afusión. Como el candidato elija, si la conciencia del pastor le prohíbe la elección del candidato en una forma pacífica, el ministro debería de hacer arreglos para que otro ministro oficie. Otra complicación puede surgir relacionando el lugar apropiado. No todos los santuarios están equipados con bautisterios y algunos predicadores y gentes prefieren y hasta insisten que sea en una corriente natural de agua. Todo esto requiere paciencia en la selección del lugar tomado prestado o lo que se decide usar. También nuestra iglesia permite el bautismo de infantes, hermanos, particularmente en el contexto latinoamericano. Si la persona insiste en bautizar al infante, hay que explicarle bien el significado teológico del bautismo de infantes y referirlos a otros ministros que administren el bautismo de infantes. Otras complicaciones pueden surgir por circunstancias no esperadas, aún a lo disparejo del tamaño entre el que oficia y el candidato para el bautismo puede causar problemas. Por ejemplo, un ministro que mide 5,4 pulgadas y pesa 120 libras no podrá manejar fácilmente para inmergir a una persona que mide 6,4 pulgadas y pesa 300 libras. También un candidato que tenga pavor al agua puede causar inconvenientes en el proceso del ritual. Una realidad, ¿verdad? Es una realidad. Entonces debe de haber un ambiente atractivo y resultados bendecidos, hermanos. La adoración debe ocurrir en el ambiente más atractivo y placentero que sea posible. El ministro, hermano, inexplicablemente adora como un modelo para los adoradores. El ministro debe de ser modelo de adoración, hermano, para que la gente pueda ver en usted, en nosotros, un ejemplo de Cristo Jesús en la adoración. Es sumamente importante manejar todo esto, hermanos. Es indispensable en la adoración, en la presencia y en el poder de Dios, hermano. La presencia y el poder de Dios no puede ser manipulado o controlado por los adoradores. Dios no entrega su soberanía a los rituales, fórmulas y encantaciones. Sin embargo, cuando nuestra adoración es genuina, nuestro Dios se deleita en recibirla y en bendecirnos. Nos iremos de nuestros lugares y tiempos de adoración como otros y mejores personas que cuando venimos a ellos. Qué maravilloso. La paz de Cristo, hermano, nos transforma, nos gobierna nuestros corazones. El ministro, hermanos, como adorador, quiere decir el apóstol Pablo cuando exclama, ay de mí si no predico el evangelio. ¿Qué quiso decir? ¿Qué tan frecuente se debe administrar la Santa Cena? Son preguntas importantes, hermanos, que ustedes las
deben de investigar para que cuando se las pregunte, ustedes las respondan también. El ministro como consejero. La consejería ha sido parte muy importante en el trabajo del ministro. Y hoy, más que nunca, gran número de ministros se ocupan en esta práctica en tiempo completo. Muchos ministros lo hacen como una de las responsabilidades ministeriales, hermano. Aconsejar, pero con las escrituras, hermano. No vamos a ir a aconsejar con mis sentimientos, porque si comienzo a aconsejar con mis sentimientos, lo más probable es que voy a fallar. Voy a fallar. Y eso es delicado, muy delicado. Aconsejar conlleva una gran responsabilidad en el ministro cristiano, hermano. Y él debe de aplicar la palabra de Dios a la vida de las personas o grupos, cualquiera que sea el conocimiento general de psicología que el ministro tenga o use él o ella, no pueden escapar de la función como siervos de la palabra de Dios. Siempre la que aconseje debe de ser la palabra de Dios y no nosotros, hermanos. Que sea la Sagrada Escritura la que nos lleve a esa consejería. Esta construcción ni descalifica ni limita el servicio del consejero cristiano. La palabra de Dios en Cristo y en las Escrituras habla, hermano, en cada condición del corazón y toda relación en la vida. El pueblo de Dios, hermanos, está comprometido. Está, hermanos, comprometido totalmente. ¿A qué? A obedecer la palabra de Dios. Nosotros hicimos un pacto desde el momento en que aceptamos a Cristo Jesús. Hicimos un pacto. Y ese pacto que hicimos, hermano, nos compromete hasta la eternidad en obedecer. ¿Y por qué nos rebelamos entonces muchas veces? ¿Por qué nos rebelamos y no hacemos lo que Dios nos manda? Debemos de hacernos esa pregunta y hacernos un acto examen, hermano, de nuestra vida cristiana. Habrán algunas personas con enfermedades mentales, con problemas muy profundos que la mayoría de los pastores no podrán ayudarles. Estas personas necesitan ser referidas a los psicólogos profesionales y psiquiatras con estudios especializados para trabajar con estos pacientes, hermano. Si estos profesionales son cristianos, buscarán cómo restaurar a estos pacientes a una vida normal que les permitirá vivir de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras. Mantener el control en la consejería. Las personas que buscan consejería necesitan ayuda de parte de una persona que les aconseje y no quienes les mande, quienes les guíe, sin que les domine, alguien que esté en control sin ser obsesivo. Esto es sumamente importante, hermanos, mantener el control, porque muchas veces nosotros, hermanos, queremos obsesivamente hacer que una persona haga lo que nosotros decimos. Tal vez, hermano, llega a mí una persona buscando un consejo, ¿verdad? Tal vez la persona no se siente bien. Un ejemplo que mucho se presenta en las iglesias es, hermano, fíjese que no me siento bien en la iglesia donde estoy, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que le va a decir usted a esa persona? Hermano, véngase a mi iglesia que aquí lo recibimos, etcétera, etcétera. No, hermano. Error, error de un líder. Nosotros debemos de agarrar a esa persona y decirle, hermano, lo primero que tiene que hacer es autoexaminarse y hablar con su pastor. Hable con él, pídale consejos, él le va a ayudar. Es que yo no me siento bien, tiene que hacerlo primero porque ese es el mandato. Vaya y hable con él. Usted no tiene que dominar esa conversación con la persona o cualquier otro problema que tenga donde usted se obsesione.
y diga, no, pero es que hermano, venga, y aquí le vamos a ayudar, aquí le vamos a tornar, aquí le vamos a hacer. Nunca podemos hacer eso, hermano. Error de un líder, de un pastor. Siempre nosotros debemos de referir a la persona a la palabra de Dios primero. Primero es la palabra de Dios. Segundo, hermano, analizarnos nosotros, que no somos los que vamos a hablar, sino el Espíritu Santo, para aconsejar con sabiduría a estas personas. El ministro sabio deberá controlar la agenda de la consejería. Él o ella deben sentirse obligados a aconsejar en ciertos tiempos, en ciertos lugares o en las ocasiones que escoja la persona que necesita consejería. Tampoco deberá permitir que determinen en tiempos de duración de las sesiones, a menos que el ministro controle la consejería. Usted no puede decirle a una hermana, voy a llegarle a visitar, y usted como pastor llega solo. Voy a llegarle a visitar a las 9:30 de la noche. Hermano, eso no es correcto. El pastor debe caminar con su esposa. Recuerden, hermanos, que son uno en el ministerio, el pastor y su esposa. Lo que la esposa haga, lo hace el pastor. Y lo que haga el pastor, lo hace la esposa, hermano. Son una unidad, no hay excusa. Yo no puedo decir, es que ella fue la que aconsejó mal. No, señor. Aquí los dos son responsables ante los ojos de Dios. Los dos. Lo que haga el pastor, si lo hace mal, mal lo hará su esposa. Si lo hace bien, bien lo hará su esposa. Si la esposa lo hace mal, mal lo hará el pastor, su esposo. Por lo tanto, hermanos, juntos tienen que estar unidos en Cristo, en un pensamiento, en santidad, en la sabiduría de Dios, porque para eso son ministros del Evangelio, hermano. Ser ministro del Evangelio es una responsabilidad gigantesca, gigantesca, hermano. Un paso en falso que demos puede dañar nuestro ministerio, puede dañar nuestro ministerio, hermano. Tengan presente eso siempre. El ministro sabio también controlará el ambiente emocional. La gente con problemas y heridas hambrientadas por afectos, algunas veces idealizan al ministro consejero. Ellos ven en el consejero las virtudes y rasgos deseados en sus cónyuges. Esto les tienta el querer, hermano, y aún el buscar relaciones distorsionadas con sus consejeros. Cuidado con eso, hermano. Mucho cuidado. Puede ser muy, muy amigo suyo el hermano o la hermana. Pueden ser muy amigos, pero cuando vamos, hermanos, a ministrar la palabra en ellos de consejería, allí quien debe de estar es Cristo Jesús y no mi yo, porque entonces, hermanos, las emociones me pueden llevar a cometer errores como ministro. Tenemos que ser cuidadosos, muy cuidadosos, hermanos. Definitivamente hay que ser muy cuidadosos en las relaciones, hermanos, que sostiene el pastor o la familia pastoral, la esposa y el esposo pastoral con la oveja. Tienen que ser muy cuidadosos porque podemos lastimar o incomodar. Y eso, hermano, nos puede costar muy caro. La iglesia sufre terriblemente cuando el ministro o ministra, consejero, se envuelve en relaciones sexuales con la persona siendo aconsejada. ¡Qué error! Cometer ese error y se han cometido muchos errores a lo largo de la trayectoria de los líderes. Estos errores han sido casi comunes. Aconseja, pero para su interés. La oveja la toma para sí. Y eso, hermano, conociendo la intimidad de la oveja, no nos vamos a aprovechar para destruirla, ¿verdad? La consejería uno a uno con miembros del sexo opuesto debe de evitarse. Siempre
Es mejor que cuando vaya a ser una dama, hermano, si vamos a aconsejar que vaya la esposa con uno, hermano. Miren qué error. Si la esposa deje que la esposa vaya solo, el error que comete el esposo lo asume la esposa. Y si el esposo permite que vaya solo a una consejería y comete error la esposa, el pastor tiene la misma responsabilidad, hermano, de lo que ocurra ahí. No hay manera de decir, fue él fue, no, los dos, aquí son los dos, porque los dos tienen la misma misión. El consejero deberá también controlar su lengua. Eso es importante, hermano. Es importantísimo. Jamás chismee con o acerca de las personas que buscan consejería. Jamás traicione su confianza. La confianza nunca se debe traicionar, hermano. Si le ha dado confianza la oveja, el hermano o con quien usted vaya a aconsejar, le ha dado confianza y esa confianza se ve traicionada, entonces, hermano, lo que va a suceder es que va a causar más heridas en vez de ayudar. ¿Ve? Entonces, debemos de mantener la fe con los que han compartido su dolor y sus almas arruinadas. Debemos de ser cuidadosos, hermanos. Dice que la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno. Santiago 3, del 5 al 6. De esta descripción tan vivida de la lengua que si no se maneja propiamente producirá desastre. Santiago no excluye la lengua del predicador. El mismo apóstol habló acerca de la sabiduría que viene del cielo y es pura, paz y amor, imparcial y sincera. No puede dispensar sabiduría del cielo con una lengua que predica el fuego del infierno. Rechazo, hermano, a juzgar. Raras, si alguna vez, hermanos, tome lados en una situación en conflicto. No se puede tomar lados en una situación en conflicto, hermanos. Un líder, un pastor, no puede tomar lado de nadie. Debe de ser imparcial. Si el hermano cometió error, pero como es mi amigo, me voy a hacer al lado de él. No, equivocación, hermano. El pastor debe de ser de una sola plomada, como Cristo. El reto para el ministro es servir con compasión y efectivamente a todas las personas envueltas en el conflicto. Algunas personas han de venir a usted deseando y hasta demandando que usted sea juez en favor de ellos. Ellos deben de ser informados con bondad y firmeza que usted está disponible para ayudar a aquellos con los que ellos están en conflicto al igual que ellos. La vida no es un juego, hermanos, y tomar lados no ayudará a sanar las relaciones. Un siervo de Dios nunca toma lados. Nunca incita, incluso, hermano, en un conflicto, incita a tomar posiciones a su conveniencia. Eso es grave en un líder, hermano, porque lo único que lo lleva, hermano, es a la destrucción de su ministerio. El ministro debe funcionar como amigos de todos y juez de nadie. Jesús rechazó el ser árbitro en una disputa entre hermanos en relación a una propiedad. Más bien, él les amonestó a los dos en contra de la avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de sus posesiones, según Lucas 12, del 13 al 15. Un consejero como Jesús es lo mejor que hay, hermano. Nunca dé los consejos de manera directa. En primer lugar, usted puede estar equivocado. Usted no es Dios y la sabiduría no la ha de enterrar en su ataúd.
A usted le pueden demandar por las consecuencias directas que surgieron de su consejo específico. Faculte a las personas que aconseja para que busquen y encuentren en la palabra de Dios lo que necesitan y lo que sean obedientes a las escrituras. Es sabio escoger siempre un pastor, es sabio escoger siempre un líder como consejero espiritual, un líder, hermano, intachable en santidad, en sabiduría, en saber guardar los secretos, hermano, porque déjeme decirle algo, hermano, si el líder no sabe manejar las situaciones y no y expresa lo que siente, hermanos, y revela secretos, lo más probable es que ese secreto salga a la luz. Y cuando sale a la luz, hay una explosión. Y esa explosión, hermano, va a dañar las vidas y va a dañar su ministerio también. Entonces, tiene que escogerse siempre a la persona adecuada que tenga dominio y control propio de su vida, hermano. Un consejero no es cualquiera, hermanos. Un consejero es el siervo idóneo de Dios que sabe cómo aconsejar con sabiduría, hermano. No imponer, el insistir, hermano, son errores garrafales en un líder. Debe de ser sabio, debe de ser, hermano, como dicen, humilde, saber escuchar y comprender a los demás. Entonces, todos estos consejos, hermano, tenemos que tener cuidado. Si yo no me siento capaz de enfrentar un problema, busque a su consejero espiritual, que él lo maneje. ¿Por qué? Porque es más sabio. Eso es bíblico. Dice el Señor, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Por lo tanto, es sabio escoger siempre un consejero o varios consejeros. Es mejor, hermano, antes que hayan equivocaciones. Entonces, el ministro como consejero, hermano, se pregunta, ¿por qué el ministro se envuelve equivocadamente con la persona que se está aconsejando? ¿Cuánto tiempo el pastor debe dedicar al ministerio de la consejería pastoral? Yo puedo decirles, hermanos, se lo digo como pastor, nunca el pastor como juez no debe de ver jamás si es su familia, si es su amigo, su amiga, su pariente, lo que sea. El pastor, si aquello hay un error y cometió un pecado, el pastor va a juzgar esa vida como pastor, como que si es Cristo el que está ahí, hermano. Pero si es mi familia, voy a dejar pasar el pecado. No podemos permitir eso, hermano. Bueno, ¿se va de la iglesia? Pues se va de la iglesia, pero es mejor que se vaya de la iglesia y no que contamine a la congregación. No podemos permitir el pecado, hermano. El ministro tiene que ser recto, rectilíneo. Así tiene que ser. Vamos a ver al ministro como administrador ahora. Ahora lo vamos a ver como administrador. Ya sea que usted le agrade o no a la administración de la iglesia, el ministro no se puede escapar de ella. La iglesia es una organización y el ministerio de la iglesia tiene que tratar asuntos administrativos. Dirección de las reuniones de la junta de la iglesia. El trabajo del ministro como administrador es necesario y con regularidad y se pone a prueba en las reuniones de la junta de la iglesia. El trabajo de la iglesia se necesita organizarlo apropiadamente y trabajar adecuadamente en el aspecto financiero. Estas dos funciones son responsabilidad del pastor y de la junta de la iglesia. El pastor que encuentra gran satisfacción en el ministerio de la predicación y en la consejería,
podría encontrar aburrido y tedioso el ministerio administrativo. Cualquiera que sean nuestras habilidades, necesitamos hacerlo muy bien y con sabiduría. Se deben de dirigir las reuniones con amor y con cuidado. Las personas elegidas a la junta de la iglesia son personas que tienen la confianza y el respeto de la congregación. Generalmente estas personas son talentosas, hábiles y muy capaces en sus trabajos y profesiones. Cuando estas personas se juntan con inevitables eh, cuando estas personas se juntan, son inevitables las diferencias de opiniones. Esto se debe aceptar como una realidad. Evitar que las diferencias de opiniones se conviertan en una guerra de personalidades y en la lucha del poder. Esto es un gran desafío para el pastor que dirige la junta y los comités. Debe de haber sabiduría en el pastor, hermano. El pastor nunca debe de sentirse el amo y señor de la iglesia, el amo y señor de la junta. El pastor debe consensuar siempre las decisiones con su junta y debe de consensuarlas porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y por lo tanto, hermano, nosotros no podemos tomar decisiones a título personal porque muchas veces podemos errar. El pastor sabio considera a los miembros de la junta de la iglesia como amigos y colaboradores y no como sus enemigos. El pastor sabio no considera el rechazo de sus ideas como algo personal. El pastor sabio busca cómo minimizar las tensiones con sentido de humor, apelando a las escrituras, con comentarios positivos y con oración para sanar cualquier malentendido. Por eso es que muchas veces, hermano, han habido pastores que han chocado con la junta y la iglesia se ha dividido, se ha perdido. Debemos de tener cuidado en dar un buen testimonio como líder, hermano. Y no solo decir, sino también hacer. Tenemos que dirigir las reuniones de la Junta con eficiencia, hermano. Comience y termine las reuniones a tiempo. Dirija las reuniones con una agenda. Nunca prepare las reuniones, hermano, por casualidad, no por inercia. No, hermano. Las reuniones deben de ser bien planificadas y con su respectiva agenda y bien notificadas a los miembros de la junta cada tema que se va a tratar para que cada miembro de la junta sepa lo que va a hablar y no diga, pastor, me agarró a quemarropa, sino que diga, yo estoy entendido de esto porque usted lo anunció a tiempo. Entonces, hermano, usar las reglas. El manual de Nazareno nos invita a usar esas reglas también. El pastor debe conocer y analizar a los miembros de la junta, de su junta, hermano. Hay personas que tienen fuerte carácter, hay personas que son amables, otras personas son más comprensivas, otras tienen más habilidades que otras tienen más sabiduría, más dedicación, más cooperación. Hay de todo, hermano, en una junta, porque cada uno de nosotros tiene características distintas unos de otros. Entonces, comparte y consulte sus ideas con algunos de los miembros de la junta. Persuada a estos miembros de la junta para que adopten sus ideas. Confíe en estos miembros para implementar sus ideas. Es sumamente importante ver que un miembro de la junta, hermano, lo que se habla en la junta, no lo comente con otros, porque eso es un signo de que este miembro, hermano, no es un verdadero hijo de Dios, sino un impostor dentro de la junta. ¿Por qué? Porque está sacando a luz la administración de la obra de Dios para que sea dañada, hermano, a través del comentario. No es un hijo de Dios. Ese miembro tiene que ser expulsado de la junta. Cuando hace esas cosas, hermano, cuando hace esas cosas, no puede revelar secretos de lo que se habla en la junta, porque es la iglesia que está representada ahí. ¿Y cómo va a ir a revelar los secretos a otra persona afuera, al exterior? Tiene que ser expulsada, hermano.
Eso duele, pero el apóstol Pablo así lo aconseja también en la palabra. No podemos tener gente que traiciona la confianza de la iglesia. No podemos. Aprenda a motivar y a influenciar a las personas, no manipulándolas o explotándolas, sino más bien en reconociéndoles, apreciándolas y utilizando sus habilidades y sus capacidades, hermano. Ponga como proyecto de prioridad el crecimiento espiritual de la Junta. Ponga como proyecto de prioridad el crecimiento espiritual de la Junta. Se supone que los miembros de la Junta son hermanos creyentes consagrados a Dios, creyentes santos, hermanos. Eso es lo que el pastor asume que es los miembros de su junta. Gente santa, sincera. Eso es lo que un pastor cree de su junta porque los conoce. Y duele cuando un miembro de la junta traiciona. Duele a un pastor, le duele en el alma, hermano. Le duele en el alma. Ellos son miembros claves y como ellos crezcan, así también la iglesia. Los que llevan la carga más pesada necesitan el mayor apoyo. La renovación espiritual que empieza con el corazón del pastor y después pasa a los miembros de la junta producirá un impacto mayor y duradero en la historia de la iglesia local. Afirmar a los miembros de la junta de la palabra en la palabra de Dios ayudará a crear una iglesia sólida y el fundamento bíblico. El pastor sabio invertirá tiempo y concentrará en el desarrollo espiritual de los miembros de la iglesia, de la junta. Ahora, la dirección de las reuniones del personal de la junta, eso es algo importante. Las personas que trabajan en el equipo ministerial necesitan ser afirmadas y no criticadas. Ellos en su mayoría tienen habilidades que el pastor principal no tiene y por lo tanto ellos ejercen influencia en diferentes áreas del ministerio. Esto se espera cuando los pastores asociados son capaces y con habilidades y no meramente una figura decorativa, hermano. El pastor asociado tiene que ser un miembro activo en la iglesia. Siempre. No pasivo, hermano. ¿Quiénes son pastores asociados? Los pastores que todavía son parte de la membresía de la iglesia. Son pastores asociados. Aunque esté dirigiendo un campo, pero si no es pastor ordenado y es miembro de la iglesia, es un pastor asociado, hermano. Cuando el pastor se ordena, ya pasa a ser un pastor ordenado de la iglesia nazarena. Se desliga de todo. Eso es, hermano. A eso se le llama pastor asociado. Y al pastor asociado se le delega trabajo, se le delega autoridad para que actúe, ya sea en un campo o dentro de la iglesia. ¿Verdad? Entonces, esto, hermanos, y tanto el pastor general como el pastor asociado se someten al señorío de Cristo y al bienestar de la iglesia de parte de todas las personas involucradas en el ministerio de la iglesia. No se desliga. Mientras no es ordenado, es parte del asociado pastoral. Manejen eso también, hermanos. Esto lo instruye nuestro manual nazareno. Haga las reuniones de personal en un buen ambiente, hermanos, de orar, compañerismo, establecer metas, decidir en las estrategias para la evangelización, la distribución del trabajo y evaluación. Haga los cambios necesarios en su personal con mucha táctica y cuidado. Capacite a los líderes de la iglesia. Dialogue, delegue más en las personas que hacen el trabajo.
La capacitación de líderes trae beneficio al ministerio de la iglesia. La capacitación de líderes asegura el éxito de la misión, hermano. Las finanzas de la misión de la iglesia son importantes, hermano. El financiamiento de la misión de la iglesia involucra al ministro en una forma especial y en una responsabilidad muy seria. La misión de la iglesia debe guiar y determinar su acción. El liderazgo ministerial es vital para asegurar adecuadamente las finanzas. El pastor jamás se involucra en las finanzas. Nunca se debe de involucrar un pastor en las finanzas, hermano, ni su familia, ni su familia. Y en el tesorero, no se puede involucrar la familia del tesorero tampoco, hermano. Eso lo prohíbe el manual nazareno. El manual nazareno prohíbe todas esas cosas, hermano. El pastor que se involucra en las finanzas comete un error grave, gravísimo, porque no puede manejar el dinero de la iglesia. Para eso está la junta. Hay un tesorero que gobierna y están los ecónomos que son independientes, que controlan el conteo del dinero de las ofrendas y diezmos. Se necesitan tesoreros competentes para manejar las finanzas. Entonces, los ministros deben asesorar cómo manejar el dinero, pero ellos no deben manejarlo. Ya lo expliqué bien eso, hermano. El manual nazareno nos invita a estudiar eso también. Todo proyecto de publicidad debe presentarse bien a la Junta. Seleccione con cuidado los anuncios y a los anunciantes de los proyectos. El ministro, como administrador, se debe de preguntar cuáles son las cualidades personales que necesitan los ministros asistentes en la iglesia local. ¿Por qué los pastores asistentes tienen que renunciar cuando el pastor titular renuncia? ¿Por qué el pastor no debe fungir como tesorero en la iglesia? Todas esas preguntas, hermanos, examínenselas y, amados hermanos, hemos llegado a la conclusión de nuestra lección de hoy. La lección última la tendremos el próximo martes, que lleva por título El ministerio cristiano como servicio. Hermanos, hemos llegado hasta acá. Vamos a orar para ser despedidos, ¿verdad? Y en esta ocasión, que nos despida en palabras de oración nuestra hermana Maribel. Amén. Bueno, comencemos. Gloria a Jesús, Señor y Dios, te damos gracias, Padre Gracias, Señor. bueno, Dios Todopoderoso. Te damos las gracias, Señor y Dios, por esta noche que nos ha permitido, Dios mío, Padre, estar estudiando tu palabra, Señor. Sí, Señor. Nuestro pastor, Dios mío, nos está enseñando, Padre de la gloria. Sigue abriendo nuestro entendimiento, mi Dios, para nosotros, Sí, Padre de la Señor. gloria, seguir absorbiendo tu palabra. Te Sí, pedimos, Dios Señor. amado, que tú bendiga a nuestro pastor y maestro, Señor y Dios, que tú lo bendiga, que tú lo sigas Sí, usando, Señor. Dios mío, Gracias. grandemente. Mira, mi rey amado, que vamos a ser despedidos, no de tu presencia, sino, Dios mío, de Sí, nosotros. Señor. Gracias. Padre, pidiéndote, Dios amado, que para la semana que viene nos siga abriendo el entendimiento, Señor, porque estamos chicharrados, Jehová. Gracias, mi Señor. En el Gloria nombre a de Jesús. Dios. Amén. Amén.